Noticias de última hora, presten mucha atención. John Reinberg dice, veo ciertas trabas del CNE. El ministro del Interior se reunirá con los consejeros para impulsar la prohibición de celulares en los recintos electorales. John Reinberg reiteró que la propuesta del gobierno es restringir los teléfonos celulares para precautelar la integridad de los votantes. El ministro del Interior se pronunció la mañana de este jueves, 27 de febrero, sobre la propuesta del Ejecutivo para prohibir el ingreso de celulares a los recintos electorales en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, el próximo domingo, 13 de abril. Este tema de las elecciones es un tema delicado, declaró Reinberg a la prensa. Nosotros, como representantes de la seguridad del país, hemos salido con recomendaciones, veo ciertas trabas del Consejo Nacional Electoral. Reinberg reiteró que la propuesta del gobierno es restringir los teléfonos celulares para precautelar la integridad de los votantes. Tenemos las denuncias de lo que sucedió, del envío de fotos por vías extorsivas, y es lo que queremos precautelar. El Ecuador tiene derecho a escoger, a elegir lo que ellos quieran elegir. No deben tener amenazas para que voten por algún partido político, aseguró el ministro. También adelantó que este viernes se celebrará una reunión en el CNE, a la que acudirá con el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Asimismo, cuestionó al CNE por no haber aprobado la propuesta de restringir los celulares. Si les estamos dando las causas, los motivos, yo no entiendo todavía por qué no lo han hecho. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué estamos protegiendo? ¿A quién están protegiendo? Aclaró, además, que los encargados de hacer cumplir esta restricción serían los policías, los militares y las fuerzas que sean necesarias. En este tema de las elecciones es un tema delicado, pues nosotros como representantes de la seguridad del país hemos salido con recomendaciones que veo ciertas trabas por parte del CNE. Hemos salido con el tema de la restricción de teléfonos para precautelar la integridad de los votantes. Tenemos las denuncias de lo que sucedió, del envío de fotos por vías extorsivas, y es lo que queremos precautelar. El Ecuador tiene derecho a escoger, a elegir a quien ellos quieran elegir. No deben tener amenazas para que voten por algún partido político. Estamos tratando de eso. De hecho, el día de mañana vamos a tener una reunión en el CNE, donde vamos a ir con el ministro de Defensa, porque nuestra labor principal es proteger al pueblo ecuatoriano, y esta es una de las misiones que tenemos. ¿Debería disponer la prohibición? Pero por supuesto, si le estamos dando las causas, los motivos, yo no entiendo todavía por qué no lo han hecho. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué estamos protegiendo? ¿A quién estamos protegiendo? Pero si necesitan reunirse con nosotros para que aclaremos el tema y puedan tomar una decisión rápida y efectiva, el Ejecutivo está presente. Pero la policía puede contribuir a ese control de no ingreso de celulares, por ejemplo. Policías, militares, las fuerzas que sean necesarias para que se cumpla el deber democrático, estamos listos para hacerlo. ¿Pero qué pasaría si no se cumple? ¿No se cumple qué? Que alguien vaya, pese la prohibición, con su teléfono celular ahí. Si la prohibición está, las fuerzas pueden actuar. Entonces, entiendo que es un tema complicado, pero tenemos que hacerlo por el bien del país. Sí, el ministro del Interior, John Reinberg, confirma que ha pedido a la cúpula policial la disposición de sus cargos, aunque asegura que aún no se harán cambios. Reinberg plantea la necesidad de realizar reformas legales para combatir la inseguridad. Asumió el cargo en un contexto nada sencillo. Según cifras de la Policía Nacional a las que este noticiero tuvo acceso, desde enero hasta el pasado 23 de febrero a nivel nacional, se registran 550 muertes violentas más que en el mismo periodo de 2024. Es decir, un incremento del 69%. Casi una semana al frente del Ministerio del Interior, John Reinberg repite que se debe a pugnas entre bandas por el control del territorio, ya que se intenta debilitar al gobierno en épocas de elecciones. Que no les importa nada, no les importa las vidas que se pierden, no les importa la seguridad de nadie, simplemente objetivos electorales. Y contra eso es que nosotros estamos combatiendo. Y advierte con un cambio de estrategia. Dice que la policía será más ofensiva y arremetió contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Actuamos en bien del Ecuador. ¿Y qué es lo primero que pasa? Derechos humanos viene a caernos encima. ¿Pero qué pasa cuando un policía cae? ¿Qué pasa cuando un militar cae? ¿Dónde están? ¿Por qué no dicen algo? Cree necesario que se regule las condiciones en las que se otorga arresto domiciliario y ratifica el discurso del gobierno sobre la necesidad de ir a una constituyente para reformar leyes que considera están más del lado de los criminales, según dijo. Y ratificó que ha pedido que el mando policial ponga a disposición sus cargos, aunque dijo, no se prevén cambios todavía. Lo
lo que he hecho es solicitar la disponibilidad porque somos un gobierno técnico, un gobierno que estamos constantemente midiendo al personal que trabaja con nosotros y por supuesto dentro de la policía también lo hacemos. Calificó de rumores infundados a los comentarios sobre una supuesta fricción con los generales de la policía. Estos, a su vez, hicieron un llamado a sus filas a través de redes sociales. Ocurre en medio de un escenario complejo en materia de seguridad. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, convocó una inspección en vivo para constatar la calidad de los chalecos antibalas de las Fuerzas Armadas, frente a un supuesto informe de la Fuerza Terrestre que pondría en tela de duda la calidad de los mismos. El ministro de Defensa convocó este jueves a la llamada constatación en vivo de la seguridad de los chalecos que se adquirieron en 2024 y sobre los cuales se han tejido algunos cuestionamientos. Un informe elaborado por el teniente coronel Washington Rosero de Logística Terrestre ha despertado la inquietud dentro de las Fuerzas Armadas, ya que cuestiona la calidad y seguridad de los chalecos adquiridos en la administración de Lofredo a la empresa High End Defense Solutions. En el informe interno de la Fuerza Terrestre remitido al coronel Wilmer Proaño del Comando Logístico Terrestre, se cuestiona el nivel de blindaje, que se pagó por blindaje nivel 3 y que los chalecos ofrecen blindaje nivel 2. Se habla de la velocidad de las balas en la prueba y se concluye que la velocidad obtenida por la empresa previo a realizar las pruebas no corresponde a ningún nivel de blindaje de acuerdo a la tabla mostrada, y que la velocidad más próxima de acuerdo a las tablas corresponde al nivel 2. El ministro Lofredo invitó a esta prueba no técnica llamada la constatación en vivo y asegura que los chalecos están bien. Segunda capa. Segunda capa se quedaron las municiones. ¿Cuántas capas tiene el chaleco? 20. No obstante, en el informe el teniente coronel Rosero recomienda incluso que es necesario que si se realizan las pruebas se cumpla con lo que indica la normativa. Lofredo salió en defensa de la contratista, de su trayectoria, de los chalecos por los que se pagó más de 17 millones de dólares y señala a los oficiales del informe como oscuros. El informe no es un informe entregado por la Fuerza Terrestre, es un informe hecho por un par de militares con intereses oscuros. Carta de la Embajada de Estados Unidos que certifica que la empresa le vende en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, que le vende a países como Colombia, Perú, México, la Guardia Costera de Estados Unidos, los Marines de Estados Unidos y las agencias del FBI. Aquí está la carta, señores. Que la empresa es chimba, falso. El polémico informe fue presentado el pasado 6 de enero y aún así los equipos se entregaron una semana después para el uso de los soldados. El ejército ecuatoriano conmemora este jueves sus 196 años de creación. El presidente Daniel Noboa participó en la ceremonia militar y aseguró que cuentan con todo su respaldo. Aquí en la Escuela Superior Militar ubicada en Pomasqui, al norte de Quito, el presidente Daniel Noboa cumplió agenda para conmemorar los 196 años de creación del ejército ecuatoriano, también la batalla de Tarqui y el Día del Civismo. El evento duró cerca de 2 horas y aquí se condecoraron a 6 unidades de las Fuerzas Armadas que se han destacado por su lucha en medio del conflicto armado interno que fue declarado, recordemos, en enero del año pasado. En su discurso, el presidente Daniel Noboa aseguró que el apoyo continuará también con equipamiento y rechazó los ataques que se han hecho en su contra. Pidió respeto para ellos y sus familias. Escuchemos. Nunca vamos a olvidar el sacrificio que hicieron nuestros patriotas, así como nunca vamos a olvidar el compromiso de nuestros valerosos militares en esta guerra que hoy luchamos, en contra del terrorismo, de la violencia y de la corrupción. Nuestro gobierno valora y reconoce el trabajo que realizan nuestros militares, muchas veces arriesgando sus propias vidas para proteger a nuestras familias, para devolvernos la paz y la seguridad que fue arrebatada por los narcocriminales, en complicidad con políticos que durante décadas lucraron con la angustia y el dolor de nuestro pueblo, a quienes intentan debilitarlos con filtraciones malintencionadas, a quienes desde la comodidad de una oficina buscan humillarlos y exponerlos. Les decimos, han fallado. No lograrán quebrar la moral de nuestras fuerzas, no conseguirán hacerlos dudar de su misión. El comandante general del ejército, por su parte, pidió garantías para continuar con su labor y una reforma a la seguridad social de las Fuerzas Armadas. Además, criticó al sistema de justicia por liberar a los delincuentes que ellos capturan. Escuchemos. No podemos permitir que el narcotráfico, la minería ilegal, el sicariato y la corrupción nos arrebaten la paz por la que tanto hemos luchado.
La victoria no se improvisa. Esta es una guerra de largo plazo, diferente a cualquiera que hayamos imaginado. Y bien, al finalizar el evento se realizó un desfile para representar un poco el avance de las Fuerzas Armadas en casi estos 2 siglos. Esto técnicamente, pero geopolíticamente, como le decía, es un verdadero suicidio. ¿Por qué? Como le decía, dolarizar es adoptar una moneda extranjera. En Ecuador, tenemos que ir en avión a ver los billetes a Estados Unidos. Esa es la dolarización. Tenemos que ir en avión a cambiar los billetes viejos por los billetes nuevos, ¿no? Si nos cierran esa llave, colapsa la economía ecuatoriana. ¿Por qué no lo han hecho? No porque no le faltaba ganas, sino porque le conviene a Estados Unidos que los demás países dolaricen y el efecto de demostración sería muy negativo. Pero si dolariza un país como Venezuela, estoy seguro que les va a vencer la tentación. Le cierran la llave de dólares y hacen colapsar. No se olvide, si alguien de la izquierda está proponiendo dolarización, ese alguien es un traidor. No se olvide, si alguien de la izquierda está proponiendo dolarización, ese alguien es un traidor. No se olvide, si alguien de la izquierda está proponiendo dolarización, ese alguien es un traidor. La Asamblea tratará el informe para primer debate de la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución sobre bases militares extranjeras. Está prevista también la conformación de una comisión ocasional sobre el tema de la dolarización. Así es, buenas tardes. Hace pocos minutos nada más la presidenta de esta legislatura dispuso que el Pleno trate ya finalmente el punto número 5, el que tiene que ver con el informe para primer debate de esta reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, el que busca, propuesto por el presidente de la República, levantar las restricciones para que se puedan instalar nuevamente bases militares extranjeras aquí en el Ecuador. Hay diferentes posiciones por parte de las bancadas. ADN ha criticado que este informe, que estaba listo en el mes de diciembre, se trate 2 meses después. Y de parte de la Revolución Ciudadana, lo que buscan en esta ocasión es pedir ampliar el plazo para que sea el siguiente periodo legislativo el que tome la decisión al respecto. Escuchemos. Este tema tenía que haberse tratado el primer debate el 28 de diciembre del año pasado. 2 meses después, y por la insistencia de esta bancada de ADN, la presidenta el día de hoy se ha dignado en convocar al Pleno para tratar el primer debate de un tema que es el clamor ciudadano, como lo hemos visto. Ahora esperemos que exista ya la voluntad política, porque vemos que la Revolución Ciudadana lo único que trata es de manipular a la ciudadanía. Una de las alternativas, y la vamos a evaluar en términos de procedimiento, es que esta comisión pida una prórroga para que el siguiente periodo tenga tiempo de conformar una nueva comisión y de avanzar con el informe para segundo debate cumpliendo los plazos. Y bien, este pleno también estaba convocado este día para conformar una comisión ocasional en la que se busca dar trámite al proyecto de enmienda al artículo 303 de la Constitución, el que tiene que ver con la dolarización. Propone que el dólar sea oficializado como moneda en el Ecuador. Bueno, lamentablemente el día de hoy una jugada más del correísmo para, a través de una reforma de la Constitución, plantear una moneda alternativa al dólar. Esa es la realidad, eso ha sido su intención los últimos 15 años, desdolarizar al Ecuador. Basta con ver sus escritos, sus publicaciones, sus entrevistas, y además una votación en el Pleno de la Asamblea Nacional en donde todos se opusieron a la ley de defensa a la dolarización en el 2021. Así que no le mientan más al pueblo ecuatoriano que su intención no es proteger al dólar. Su intención es poner una moneda alternativa, una moneda electrónica. Esto técnicamente, pero geopolíticamente, como le decía, es un verdadero suicidio. ¿Por qué? Como le decía, dolarizar es adoptar una moneda extranjera. En Ecuador, tenemos que ir en avión a ver los billetes a Estados Unidos. Esa es la dolarización. Tenemos que ir en avión a cambiar los billetes viejos por los billetes nuevos, ¿no? Si nos cierran esa llave, colapsa la economía ecuatoriana. ¿Por qué no lo han hecho? No porque no le faltaba ganas, sino porque le conviene a Estados Unidos que los demás países dolaricen y el efecto de demostración sería muy negativo. Le cierran la llave de dólares y hacen colapsar. No se olvide, si alguien de la izquierda está proponiendo dolarización, ese alguien es un traidor. No se olvide, si alguien de la izquierda está proponiendo dolarización, ese alguien es un traidor. No se olvide, si alguien de la izquierda está proponiendo dolarización, ese alguien es un traidor.
La Fiscalía realizó allanamientos en Pichincha, Azuay y Bolívar para investigar un presunto tráfico de influencias en el que estarían involucrados funcionarios de esa misma institución y de la Unidad Judicial del Cantón Mejía. El presidente Daniel Noboa pide al Consejo Nacional Electoral que se prohíba el uso de celulares en los recintos tras denunciar que electores recibieron amenazas en primera vuelta. Según el ministro del Interior, este viernes acudirán al CNE para plantear oficialmente el pedido. Esperamos que en esta segunda vuelta que no se permita el ingreso de celulares en recintos electorales. Este es el pedido que el presidente Daniel Noboa hizo este martes al Consejo Nacional Electoral para la segunda vuelta que se realizará el 13 de abril. Su solicitud se sustenta en declaraciones hechas días atrás por el ministro José de la Gasca, quien aseguró que el 9 de febrero electores recibieron amenazas para votar por determinado candidato y tomaban fotografías a las papeletas como una prueba. El momento en el que no pueden ingresar con celulares al recinto electoral, no pueden tomar la foto, entonces no puede haber ni la presión ni la venta del voto. Elimina una posibilidad de corrupción, elimina una posibilidad de manipulación de las elecciones. ¿Por qué el CNE no lo quiere discutir? Y ante el cuestionamiento, el CNE responde. El consejero José Cabrera explicó que la propuesta está en análisis, pero para tomar una decisión se necesita una reunión con Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Hemos solicitado nosotros una reunión con Fuerzas Armadas para conocer más a profundidad y si es necesario tomar alguna acción. Nosotros necesitamos argumentos. Detalla además que formalmente la entidad no ha recibido denuncias de estas supuestas amenazas. Ante el Consejo Nacional Electoral no se ha presentado ninguna denuncia, ninguna prueba sobre esta situación. No podemos descartar que existe eso, pero necesitamos información para poder tomar una acción. Una vez que las fuerzas de seguridad y el CNE se reúnan, se anunciará una decisión para el balotaje en el que Luisa González y Daniel Noboa se enfrentarán.